Bienvenidos a este video del curso de bioquímica. Continuando con los organismos fotótrofos, vamos a abordar hoy el acoplamiento del fotosistema 1 y 2 en bacterias. Entonces, el acoplamiento del fotosistema 1 y fotosistema 2 se da en cianobacterias, en algas y en eucariotas vegetales, o sea, en plantas. Entonces, vamos a abordar primero unos conceptos esenciales de las bacterias y vamos a mirar entonces en cianobacterias y algas los fotosistemas acoplados. Lo primero que hay que definir es que cuando hablamos de cianobacterias encontramos un tipo de precursor. Es un procariota que realmente fue el precursor de los eucariotas evolutivamente, que se constituye, primero tiene una pared como cualquier bacteria, una pared de peptidoglicanos, tiene una membrana externa, porque sabemos que estos tipos de bacterias son gram negativos y tienen un espacio periplásmico. Además, tiene una membrana interna que forma, y de ahí la característica más importante, forma unas estructuras intrincadas al interior del citoplasma conocido como membranas tilacoidales. Aquí hago un acercamiento en otra foto y aquí se observa cómo esas membranas tilacoidales forman una estructura similar a lo que podríamos llamar una especie de mitocondria, una pseudomitocondria, podríamos decir allí. Aquí vemos esos elementos tilacoidales, cómo se observa en la microscopía electrónica y cómo se ven algunos gránulos ya de polisacáridos propiamente en la estructura celular. Tenemos que explicar dos elementos fundamentales que se ubican en estos tipos de microorganismos y son los siguientes. Para poder hacer el proceso de recarga de los pares especiales se utiliza un complejo de desprendimiento de oxígeno, que es una enzima que se denomina una OEC, que es un tipo de proteína tipo metaloenzima que tiene la capacidad de extraer electrones del agua. Esa es una primera condición. Y la segunda es que aparecen un tipo de quinona denominada plastoquinona. Si comparamos la ubiquinona, que es una molécula que ya conocemos, con la plastoquinona, vemos que la diferencia radica específicamente en el metilo que vemos en este lugar, pero sigue guardando una relación directa de un anillo aromático y sigue teniendo las ecuaciones de reducción parcial y reducción total, aceptando hidrógenos de los procesos de óxido-reducción. Entonces la diferencia es que estos organismos utilizan la plastoquinona como molécula de transferencia de hidrógenos realmente entre los procesos de óxido-reducción. También va a aparecer que va a tener un citocromo C, que va a tener hierro, pero en algunas cianobacterias puede aparecer en vez de tener un citocromo C, aparece una molécula que se llama la plastocianina, que es una metaloenzima que está vinculada a un complejo conocido como el citocromo BF. Esta plastocianina, al igual que el citocromo C, permite mover electrones y la recarga del par especial. Ahora miremos cómo es ese acoplamiento y qué tenemos que tener en cuenta. Entonces, vamos a ver primero el fotosistema número 2. Este tiene vinculado siempre el complejo de desprendimiento de oxígeno. Sabemos que esta es una metaloproteína que podrá tener diferentes metales, por lo general siempre tiene magnesio, calcio y cloro incorporados, un par especial o un centro de reacción conocido como el P680, los complejos de reacción, un hierro enlazado, una plastoquinona enlazada, ya aquí se dice plastoquinona porque estamos hablando ya del elemento propio de la transferencia de hidrógenos, y una plastoquinona móvil.
Luego existirá un citocromo BF. Este citocromo BF es una proteína densa y compleja que se parece, ya aquí ya es supremamente parecido al complejo 3 de la cadena transportadora de electrones. Vamos a encontrar una región empotrada dentro de la membrana que va a contener un citocromo B con un hierro light y un hierro heavy. En la parte media va a encontrar el hierro azufre dentro de una proteína de Riesk, y en la parte superior va a haber un hemo tipo F o feul del concepto hoja en francés. Este hemo F es un grupo hemo determinado, ya lo vamos a mirar, que es un citocromo y va a tener anclado también un citocromo. Entonces vemos aquí el citocromo B, la proteína de Riesk, el hemo F y el citocromo C. Aquí les pongo un citocromo C, pero también puede ser una plastocianina, indiferente de lo que sea como aceptor de electrones de recarga. Entonces vemos el B light, el B heavy y obviamente los elementos del citocromo. Citocromo BF. Y el fotosistema que denominamos propiamente el fotosistema número 1 va a contener un par especial o un centro de reacción P700, los complejos de reacción, una plastoquinona enlazada y los hierros X, A y B, los hierros azufre, y dos moléculas de ferredoxina que va a contener esos elementos. Entonces aquí ya podemos ir al último elemento, que es la ATP sintasa, que tendrá pues su región F0 y su región F1. Entonces, ¿qué va a pasar aquí cuando los quantum de energía lleguen? Entonces, cuando los fotones lleguen a esos fotosistemas, vamos a ver que en el fotosistema número 2, vamos a seguir primero el fotosistema número 2, esos fotones van a transformar a esa clorofila, que en este caso sigue siendo bacterioclorofila, porque estamos hablando de una bacteria tipo una cianobacteria, podría ser el ejemplo de cianobacteria. Entonces esta bacterioclorofila del par especial va a pasar de su estado basal a su estado excitado, y de ahí va a hacer las transferencias a los complejos de reacciones, que son la bacterioclorofila A del siguiente nivel. De ahí a el hierro enlazado, que pasará a la plastoquinona enlazada, y de ahí el otro electrón a la plastoquinona, que quedará totalmente reducida, esta plastoquinona enlazada al fotosistema número 2. Ahora miremos qué pasa con el fotosistema número 1. Ahí las bacterioclorofilas pasarán de su estado basal a su estado excitado. Los electrones serán transferidos a los complejos de reacción, de ahí a las plastoquinona, pasando parcialmente reducida, plastoquinona totalmente reducida, y de ahí la transferencia escalonada a Fx, Fa y Fb, y de ahí a una ferredoxina. Y otra vez el otro electrón a hierro azufre X, hierro azufre A, hierro azufre B, y a la ferredoxina reducida. Entonces en este momento ya tenemos los dos elementos al final de los fotosistemas, ya con la carga de electrones que fueron arrancados desde los pares o de los centros de reacción por estímulo de los fotones. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ellos? Entonces vamos a mirar qué va a suceder. Entonces lo primero, con esas ferredoxinas vamos a utilizar la enzima ferredoxina NAT-fosfato reductasa, que la habíamos visto en videos anteriores en los procesos no cíclicos, pero aquí ya no se va a hablar de cíclicos y no cíclicos, sino que va a estar vinculado al fotosistema número 1 para hacer un proceso de la reducción de NAT fosfatado. Entonces vamos a ver cómo ese FAT que está por dentro va a ser reducido parcialmente, luego totalmente, y de ahí esta molécula le va a transferir esos hidrógenos a NAT fosfatado,
Y este NAD fosfatado, que ya está totalmente reducido, va a ser útil para uno de los procesos que veremos del ciclo de Calvin. Eso lo vamos a guardar para más adelante en otros videos, pues lo que está vinculado al ciclo de Calvin. Entonces hasta ahí lo que tiene que ver con el fotosistema 1. Ahora, en el fotosistema número 2, la plastoquinona, que es móvil, se va a cargar con esos hidrógenos de la plastoquinona que está anclada, y esta va a ir hacia el citocromo BF, específicamente al hierro light, y va a oxidarse y va a bombear un par de protones por ese electrón que fue transferido. Luego va a pasar a proteína de Riesk, de ahí al citocromo, al HemoF, y de ahí al citocromo C. Este citocromo C lo que va a hacer es llevar esos electrones para la recarga de una de las clorofilas del par especial del fotosistema número 1. Lo va a volver a recargar. Entonces la plastocianina se oxida totalmente, bombea otros 2 protones y este electrón baja hacia el hierro heavy y allí va a quedar esta plastocianina para ciclo Q. Aquí va a recibir un electrón y va a captar un hidrógeno para quedar parcialmente reducida. Luego el citocromo C se devuelve y va a recibir otra plastocianina totalmente reducida, el complejo citocromo BF, y este va a ser parcialmente oxidada, va a bombear otros 2 protones, va a transferir hacia citocromo hasta la proteína de Riesk, de allá al HemoF y de ahí al citocromo C, para que este vaya y recargue a la otra clorofila del par esencial o del centro de reacción. Luego plastoquinona, que volvió a estar ahí, vuelve y transfiere otros 2 protones hacia afuera, haciéndose la oxidación total, y este electrón, esos 4 protones irán hacia la región de la ATP sintasa. El electrón que está aquí pasará entonces hacia el B heavy y le transferirá eso hacia la plastoquinona que está en ciclo Q. Ya entonces la ATP sintasa tomará 4 protones entonces y utilizará esa fuerza protón motriz para la síntesis de ATP. Ahora, ¿qué nos falta? Si nos damos cuenta, vemos que el fotosistema número 2 todavía no se ha recargado el centro de reacción o el par especial. Entonces, para eso aparece el complejo de desprendimiento de oxígeno. El OSE lo que hace es que toma el agua del entorno y esa molécula de agua le va a servir como fuente de electrones para recargar a los complejos de reacción. Entonces lo que hace es que hace una primera oxidación del agua, liberando un protón y una molécula y un electrón, y ese electrón va a ser transferido a uno de los bacterioclorofilas del par especial para recargarlo. Y otra vez vuelve y se oxida el agua, el hidroxilo propiamente que nos había quedado, y en ese momento ese electrón es para la recarga de la bacterioclorofila que nos faltaba. Entonces ya con eso hemos también generado una fuerza protón motriz en el lumen, y estos protones también van a ser útiles para la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Habría que hacerlo 2 veces, pero también nos aporta otros 4 protones para la síntesis. Aquí vemos un poco el proceso. Resumido, vemos como el fotosistema 2 es recargado por acción de el complejo de desprendimiento de oxígeno. Vemos ese par especial 680. Vemos el citocromo BF con su ciclo Q. Vemos cómo ese citocromo nos va a permitir la recarga
Aquí nos muestra una plastocianina, pero puede ser un citocromo C. Yo lo hice con citocromo C. Va a bombear también 4 protones y este citocromo C o la plastocianina, según el caso, va a ser el que recarga al complejo de reacción del fotosistema 1, que es el P700, y vemos como esos electrones son de la ferredoxina para la acción de la ferredoxina NAD-fosfato-reductasa. Y aquí vemos la ATP sintasa. Esto es el entorno, el resumen general de lo que hace la interacción entre el fotosistema 1 y 2 en las bacterias. Espero hayan comprendido este proceso. Es un proceso bastante largo, tiene reacciones subsecuentes complejas, pero espero hayan comprendido la magnitud que tiene esto para poder que un microorganismo tan importante a nivel evolutivo, porque se dice que estas cianobacterias fueron los primeros elementos bioquímicos que dieron origen a la vida y a los organismos eucariotas que seremos nosotros, y cómo estos se fueron adaptando y todavía estas cianobacterias sobreviven hoy después de más de 5.000 millones de años de evolución. Bien, nos vemos en próximos videos. Espero hayan comprendido esto y continuaremos en el siguiente video viendo las plantas. Hasta pronto.